Amados, han pasado unos meses y volvemos a retomar donde quedamos en este curso de Apocalipsis, entendiendo que la humanidad está viviendo en los últimos tiempos en que profecías específicas de Jesucristo para estos tiempos, estos días, se están cumpliendo. Estamos conscientes de la relevancia del mensaje de Jesucristo a las iglesias. Y es en el contexto de estos tiempos que vive la humanidad que estamos estudiando el mensaje de Apocalipsis, que contiene un mensaje de fe, esperanza, de gloria para los creyentes en Jesucristo, y un mensaje de advertencia sobre el juicio de Dios sobre una humanidad que ha rechazado a Dios, que ha rechazado al Hijo de Dios, a Jesucristo, que ha rechazado al Espíritu Santo y que va en una carrera descendente de mayor violencia, de mayor perversidad. ¿Cómo lo advierte que ocurrirá el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en el primer y el segundo capítulo? Retomamos entonces, amados, el mensaje de Apocalipsis. Y voy a empezar con un pequeño recuento histórico de lo que para muchos eruditos significa el mensaje de Jesucristo a cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Oremos para empezar nuevamente con este curso. Padre Celestial, glorioso, es para tus fieles este tiempo. Tiempo de fe, tiempo de esperanza, tiempo de restauración de muchas cosas, en preparación para la venida, el retorno de Jesucristo. Primero, para buscar a su iglesia conforme a sus promesas en Juan 14. Que Él viene por los suyos, por sus fieles, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus. Él viene a buscarnos para que donde Él está, nosotros también estemos. Gracias, Señor, por esa clara promesa refrendada por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulos 4 y 5,
y en segunda de Tesalonicenses, asimismo como su epístola a los Corintios, la primera en el capítulo 15, que nos enseña que eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque va a sonar, y los que murieron en la fe de Cristo recibirán su cuerpo glorioso en resurrección, y después nosotros, los que vivimos, los que aún quedamos, también seremos transformados y recibiremos el cuerpo glorioso para estar siempre con el Señor. Gracias, Señor, porque somos parte de esta generación de los últimos días, de los últimos tiempos. La generación que verá el retorno del Hijo del Hombre. Gracias, Señor. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para este estudio del libro de Apocalipsis. Que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. El libro de Apocalipsis hace referencia a misterios de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra misterio, que en el griego es misterión, hace referencia a aquello que estaba escondido y en un momento es revelado. Y esta palabra, misterión, aparece 22 veces en el Nuevo Testamento. Una investigación de cada uno de estos misterios mencionados, al analizarlos en orden, cada uno de estos misterios se conforma perfectamente a los significados de cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Así, el misterio de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis corresponde a la letra del alfabeto hebreo Kof, que tiene el sonido K. Respecto a esto, dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Precioso concepto que usa el Señor Jesús en forma tan poética. Son los ángeles de las 7 iglesias y hace referencia a los pastores. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. La letra hebrea Kof tiene el significado de santidad y crecimiento cíclico, por lo que este
misterión, este misterio, se conforma exactamente con el simbolismo de las 7 iglesias. Así, eruditos a través de los siglos han asociado cada una de las 7 iglesias con un período definido de la historia del cristianismo, revelando que representan una línea del continuo histórico de la Iglesia en los últimos 20 siglos y hasta el presente, en el siglo XXI. Así, podemos ver en los primeros capítulos de Apocalipsis que nos muestra el celo apostólico de la iglesia de Éfeso hasta la culminación de la disipación de la iglesia de la Odisea. Vamos a revisar un poco la línea del continuo histórico que aparece en los capítulos 2 y 3. Primero, la iglesia de Éfeso. Representa la iglesia apostólica. Representa los años del siglo I, desde los años 30 hasta el año 100. Es la iglesia primitiva, elogiada por Jesucristo, por retener la sana doctrina enseñada por los fundadores de la iglesia en medio de un mundo que los asedia, en medio de autoridades que los persiguen, en medio de tribulaciones, angustias y el martirio para muchos, es elogiada por Jesucristo, aunque resalta el Señor que con el paso del tiempo habían perdido su primer amor. Con el paso del tiempo estaban haciendo las cosas no por amor al Señor, sino que como resultado de un deber, de quizá un sentido de responsabilidad, de práctica que hay que hacer. Pero el Señor les dice, tienen que volver al primer amor. Arrepiéntanse. La segunda iglesia mencionada es la de Esmirna. Es una iglesia que ha sufrido tribulación y persecución severa, pero que en medio de todo se ha mantenido fiel al Señor. Generalmente, los eruditos la identifican con la iglesia del cristianismo sufriente, con muchos mártires de la persecución del Imperio Romano, que asoló tantas congregaciones entre los años 67 o incluso desde el año 50 con el emperador Claudio, al 313 después de Cristo. Es la iglesia fiel, reconocida y elogiada por Jesucristo por su perseverancia en el sufrimiento. Y notablemente, desde el siglo I ha existido iglesia en Esmirna, testimonio de cristianismo, en esa ciudad que hoy día es una ciudad turca,
y que se ha mantenido presente hasta nuestros días. La tercera iglesia que menciona Apocalipsis es la de Pérgamo. Y es el ejemplo de una que se ha mezclado con el mundo y sus valores, permitiendo que crezca la idolatría y el crecimiento de una autoridad despótica que gobierne sobre sus miembros. Y esta tercera iglesia de Pérgamo representa el período que sigue al edicto de tolerancia del emperador Constantino del año 312 y que da nacimiento a la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia Ortodoxa de Bizancio o Constantinopla, que era, con el emperador Constantino, la sede de la corte imperial. Y corresponde desde el año 313, 315 hasta el año 600. La cuarta iglesia mencionada es Tiátira. Tiátira representa esa iglesia del oscurantismo espiritual de la Edad Media, que comprende desde el año 600 hasta el 1500. Son siglos en los cuales crece la adoración pagana a las reliquias espurias, supuestas de santos, y a personas ajenas a las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles, y que están simbolizadas por Jezabel, esa figura representativa de la peor idolatría y malas prácticas del Antiguo Testamento en Israel. Esta reina, esposa de Acab, que introdujo de lleno la idolatría pagana al antiguo reino de Israel, con prácticas abominables a Dios, y que introdujo muchas falsas creencias en directa oposición a los profetas de Dios. Por otra parte, esta iglesia de Tiátira representa el sistema religioso apóstata, el sistema que continúa ejerciendo su influencia hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. O sea que está presente también en esta época con toda su corrupción, sus malas prácticas y malas doctrinas. Y sabemos que va a existir este tipo de iglesia hasta la segunda venida de Cristo, porque es amenazada de ser sujeta a la gran tribulación, a menos que se arrepienta. La influencia de estas iglesias monárquicas que parten con Constantino han tenido a través de los siglos una influencia que a veces era omnímoda y que amenazó con destruir
totalmente a los resabios de cristianismo genuino. Los persiguió a sangre y fuego. Y son cientos de miles los mártires de esas iglesias, especialmente la iglesia de Roma. Pero llega el año 1500 y con la emergencia de Martín Lutero y los otros reformadores que la denuncian por sus erradas doctrinas anticristianas y prácticas paganas de absoluta tiniebla que vienen del reino del adversario de Dios, de Satanás. Es una iglesia que está presente aún hasta estos tiempos. La característica fundamental es que ha sido corrupta desde la época de Constantino y sigue siendo corrupta a través de los siglos hasta el día de hoy. La quinta iglesia que menciona Apocalipsis es la iglesia de Sardis, que representa el periodo histórico entre el 1500 al 1700. Es aquella iglesia que restaura las doctrinas de salvación por gracia y justificación por la fe en Jesucristo. Sin embargo, es la iglesia que también se asocia con reyes y estados que mantienen un sistema de autoridad contraria a los valores de Jesucristo. Sistemas que limitan y llevan a claudicar la fidelidad suprema al Señor y su palabra. Y que con el paso del tiempo evidencia dependencia a poderes políticos. La sexta iglesia mencionada en Apocalipsis es la de Filadelfia. Representa a la iglesia fiel que da fruto agradable a Dios y que se reconoce en el periodo histórico entre el 1700 al siglo XX y al siglo XXI. Incluye épocas de grandes movimientos de renovación del Espíritu Santo y que comprenden los grandes esfuerzos para llevar el Evangelio a todas las naciones con miles de misioneros y que incluye, por ejemplo, a los metodistas de John y Charles Wesley en Inglaterra, grandes avivamientos en Escocia, en Gales, en los Estados Unidos. Y a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, incluye grandes avivamientos en la India y en Chile. La séptima y última iglesia mencionada en Apocalipsis es la iglesia de Laodicea.
aquella a la cual le dice, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una iglesia que materialmente es rica, pero espiritualmente es pobre. Pues considera que ya lo tiene todo y no necesita a Dios en su prosperidad material. Pero Jesús a esa iglesia le dice, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Esta última iglesia representa el periodo histórico desde el 1900 al presente siglo XXI y retrata aquellas iglesias y organizaciones que se denominan cristianas, pero que son espiritualmente tibias y ciegas. Jesús, con una misericordia que no cesa de asombrar, aún estando en esa condición, a ellas les da un llamado y les dice, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tremenda promesa de restauración. En estos tiempos, Jesucristo está haciendo ese llamado a iglesias que consideran que lo tienen todo y no necesitan a Dios, que no necesitan a Jesucristo, que no necesitan al Espíritu Santo. Arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Responde. Entonces, entre el siglo XIX al siglo XXI, las dos iglesias que se manifiestan en estos tiempos son la iglesia fiel, como la de Filadelfia, que puede padecer persecución, angustias, tribulaciones, pero lleva con celo y gozo el mensaje del Evangelio, llena del Espíritu Santo. Y nosotros podemos identificar como iglesia de Filadelfia a iglesias que son denominadas pentecostales y también a las iglesias del movimiento carismático de los años 50, 60, 70, que son las iglesias que más han actuado llevando el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Realmente han tomado en su corazón esa declaración de Jesucristo que el campo es el mundo para salvación a todas las naciones. En resumen, para terminar, un resumen de las características de la historia del cristianismo a la luz de las iglesias del Apocalipsis. Podríamos reconocer 7 etapas. La primera, que representa la iglesia de Éfeso, es la época del celo y fervor por Jesucristo y su evangelio. Llevarlo a las naciones. Ahí está el apóstol Pablo,
fundó la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue pastoreada después por Timoteo y después por el apóstol Juan. La segunda etapa histórica es la etapa de persecuciones. Y eso fue la época del siglo I hasta el principios del siglo IV. La tercera etapa es aquella donde la iglesia cede a los valores del mundo de Satanás. Los valores del mundo entran a la iglesia. Por eso los pastores debemos ser celosos de lo que dice la palabra de Dios. Y así como dice en Hebreos capítulo 12. Y por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ponemos la vista en Jesucristo. Él es el autor, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Y estamos conscientes de la necesidad de depender del Espíritu Santo para que se manifieste la santidad de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para alcanzar a las naciones. La cuarta etapa que vemos aquí en la iglesia de Apocalipsis es cuando las iglesias se transforman en un sistema religioso que termina negando al Señor. Y eso es trágico. Nosotros, por lo que podemos leer en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el propósito de las religiones es llevar a las personas al infierno, a la condenación eterna, apartados y separados de Dios. Pero el mensaje del cristianismo genuino no es por una religión, sino que por una persona, Jesucristo, el único Salvador del mundo. No hay nadie que haya dicho lo que dijo Él en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación del alma, la salvación del pecado, es solamente por la fe en una persona, Jesús de Nazaret, quien pagó en su carne, con su sangre, por nuestros pecados, por nuestra salvación del alma. No es una religión, sino que es una persona que nos llama a relacionarnos con Él para salvación y santificación. La quinta etapa que aparece en la iglesia de Apocalipsis sería aquella que evidencia muerte espiritual, con unos pocos fieles que dan alguna esperanza de reavivamiento. Una tremenda lucha que tuvieron en la Edad Media. Y uno puede leer la historia de cristianos genuinos en esa época y cómo fueron perseguidos, martirizados por la iglesia, especialmente la iglesia de Roma. La sexta etapa histórica sería la vuelta al primer amor. Resurge el fruto del avivamiento
con misiones a muchas partes del mundo. Y eso es lo que ocurrió, con grandes avivamientos. Nosotros aquí en Chile podemos reconocer que fueron precisamente misioneros metodistas los que llegaron con el Evangelio en el siglo XIX a nuestras costas, que fundaron las primeras iglesias cristianas. Misioneros graduados de las universidades de Yale y de Princeton, muy preparados y con celo para alcanzar la nación para Cristo. Y la séptima etapa destaca el peligro que conlleva la prosperidad y la autocomplacencia. Cabe notar que las iglesias que representan a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, se encuentra presente al mismo tiempo que la iglesia apóstata o la iglesia tibia de la Odisea. Y esta realidad se ve en los tiempos que vivimos. Se ve la iglesia que se llaman cristianas, pero que en realidad con sus prácticas, sus doctrinas, niegan el cristianismo. Y que están inmersas en idolatría y en doctrinas que realmente para la Biblia son doctrinas de demonios. Como las llama el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 4. Esta época que vivimos es una época en que estamos entrando a lo que Jesucristo advierte en Mateo 24, Lucas 21. Tiempo de dolores, que habrá guerras, habrá hambrunas, habrá terremotos, habrá plagas, así como esta pandemia que está pasando la humanidad y que ha producido tanto quiebre económico, tantas muertes, tanta angustia en las naciones. Para nosotros los cristianos es tiempo de principio de dolores, advertido por Jesucristo. No nos toma de sorpresa, sino que para nosotros es época de tomarnos fuerte de Él con el Espíritu Santo, no solo para tener victoria en este tiempo, sino que también para actuar con sentido histórico de llevar el mensaje de salvación de Jesucristo a toda persona. Para nosotros no es tiempo de estar atemorizados, porque no lo estamos, sino que es tiempo de asumir responsabilidad por lo que el Señor nos ha encargado y de dar testimonio de santidad y de gozo en el Espíritu Santo a una generación atemorizada. Nosotros, así, tomados firmemente de Jesucristo, buscando todos los días la plenitud del Espíritu Santo, asumimos el rol
Dios ha dispuesto para nosotros como miembros de la generación de los últimos tiempos, la generación que verá el retorno del Hijo del Hombre. Asumimos la tarea, porque fiel es el que promete. Fiel es Jesucristo. Fiel ha sido desde el principio hasta el fin. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana y seguimos con Apocalipsis, capítulo 4.